Yo soy paisa. Yo soy paisa. Paisa. Yo soy paisa. Yo soy paisa, dice la hermana Nancy. God is good Dios es bueno all the time. todo el tiempo And that is his nature. y esa es su naturaleza. Wow. How many of you were at the national conference last ¿Cuántos de year? ustedes estuvieron el año pasado en el Congreso Nacional? Oh, then you should know that. Entonces ya ustedes conocen esto. So you have to teach the others. Entonces tienen que enseñárselo a los otros hermanos. So we try it again. Vamos a probar nuevamente a ver cómo nos va. God is good Dios es bueno all the time. todo el tiempo And that is his nature. y esa es su naturaleza. Wow. Praise God. Gloria a Dios. It's good to be back in Colombia. Es bueno estar nuevamente en Colombia. When I got in, I prayed for a reading and I laughed when I read what it was. Cuando llegó, él pidió al Señor una palabra y se sonrió cuando leyó en la palabra. It's a word from Acts 26. Está en Hechos 26. And the people say to Paul, "Are you crazy, Paul?" Y la gente le dice a Pablo, ¿estás loco, Pablo? I laughed because people said to me, "You're crazy." Yo me reí cuando leí esto porque la gente me dice a mí, mi gente de mi comunidad me dice, tú estás loca. You're going to Colombia? Te vas for the para weekend? Colombia por un fin de semana nada más. They think I'm crazy. Tú estás loca, creen que yo estoy loca. But in the power of the Holy Spirit, Pero en el poder del Espíritu Santo we can do anything. podemos hacer lo que sea. Nothing is impossible. Nada es imposible. Amen? Amén. Specifically today, Específicamente hoy, Father Camilo asked me to talk to you as servant leaders el Padre Camilo me pidió hablarles a ustedes como servidores, como líderes servidores, about how to use the charisms of the Holy Spirit in ministry. de cómo utilizar los carismas del Espíritu Santo en el ministerio, en el servicio. Now, tomorrow I'm going to be talking to the whole group. Mañana voy a hablarle a todo el grupo And with them I'm going to say, what are the charisms? y mañana voy a hablar con ellos qué son los carismas, Why are the charisms? por qué los carismas, How do you yield to the charisms? cómo te rindes ante los carismas. But today, Pero hoy I'm going to assume voy a asumir, you already know quite a bit about the ya charisms. ustedes saben sobre carismas, And algo de carismas. as leaders, you're exercising them. Y como líderes los están ejercitando. And we'll pray at the end for more of them. Y vamos al final de la charla a pedir, a orar para una efusión de Espíritu Santo para utilizar y ejercitar más esos carismas. But I know the bishops of South America are encouraging you this year to mission and to ministry. Pero sé que los obispos de Latinoamérica están animándolos a utilizar esos carismas en la misión. And one of the gifts of this charismatic renewal in the church You is know- the gift of evangelization. Y uno de los regalos de la renovación en este medio en el que estamos es la evangelización And the gifts of the Holy Spirit. y los dones del Espíritu Santo. But we need to know how to use the gifts and when to use the Pero gifts. necesitamos saber cuándo y cómo utilizar esos dones y esos carismas. There is a right time and a right place to use the charismatic gifts of the Holy Hay Spirit. un tiempo y un momento para utilizarlos. Now, clearly you know, Claramente ustedes saben, when you go to your parish mass tonight or tomorrow morning, cuando ustedes vayan a su misa dominical esta noche o mañana, you don't break out singing in tongues during mass, no empiezan a alabar al Señor en lenguas durante la misa, right? ¿verdad? ¿Es cierto? Right. Would it be the right place for you ¿Sería el lugar ideal para hacerlo y el momento ideal para hacerlo? to sing in No. tongues at the parish mass? ¿Ponerse a cantar en lenguas y adorar en lenguas durante la misa, la Eucaristía de domingo? No. No. Would it be the right place for you to raise your hands up and fall in the aisle? ¿Sería el lugar, el momento ideal para alzar tus brazos y dejarte caer en el suelo? No. What would people think if you did that? ¿Qué pensaría la gente de ustedes si esto lo hicieran? Loco. Locos. Not only that, and more importantly, No solo eso, sino más importante
aún, they would say this charismatic renewal is only for crazy people. ellos dirán, esta renovación carismática es para locos. And it would turn people off. Y sacaría a la gente del sentir. So freedom in the Spirit Entonces, libertad en el Espíritu and in the gifts of the Spirit y en los dones y carismas del Espíritu means knowing when and how to use the es gifts. saber cuándo y cómo utilizar esos Now, carismas. assuming you know that's not a place to use them, your normal parish Bueno, mass, asumamos que ustedes todos saben que eso no lo deben hacer ahí. I'd like to talk about using the gifts in an evangelization mission. Quiero hablarles entonces de cómo utilizar estos carismas en una misión de evangelización. Part of my experience has been doing parish missions in parish churches. Parte de mi ministerio ha sido misionar en las parroquias. So I'm going to tell you a little bit about them and use that to make some points about the Entonces voy charisms. a compartir con ustedes un poco de este testimonio, de estas misiones mías en las parroquias y para definir algunos puntos. The parish mission that we do is based on the Life in the Spirit seminar. Las misiones que hacemos en las parroquias son basadas en la vida, en seminarios de vida en el Espíritu. And what happens is first we talk at all the masses on Saturday night and Sunday to advertise the mission. Primero hacemos promoción de la misión que vamos a realizar en las parroquias durante las misas o al final de las misas. And we don't get up and say, come to a charismatic mission. Y no los invitamos necesariamente, vengan a una misión carismática, Because there are people in your parish church porque hay personas en las parroquias who have already turned off the charismatic renewal que ya han rechazado alguna vez la renovación carismática. and have wrong ideas about what the charismatic renewal is. Y tal vez tienen unas ideas erradas de lo que es la renovación carismática. See? ¿Ya me entienden? Sí. So you have to first entice them in Entonces primero hay que atraerlos, llamarles la atención and slowly open them up y lentamente, progresivamente ir abriéndose a ellos until they're experiencing the charisms. hasta que comiencen a experimentar los carismas. One of the things we do when we start a mission on Monday night. Digamos, empezamos una misión el lunes por la noche And we go Monday to Friday, y vamos de lunes a viernes, 5 días de misión, sometimes 4 days. algunas veces 4 días. But one of the community leads the opening prayer. Pero uno de nosotros en la comunidad, excuse me, We lead the prayer. One of the community. In the community? Anyone. Ah, No, yeah. no, of my Of you. community. Okay. Una de las personas que está misionando, una de las comunidades de la hermana, lidera la oración inicial. And we tell the prayer group people, follow our leading. Y le decimos a las personas de la oración, sigan nuestra guía, nuestro liderazgo en la oración. Don't run ahead of us. No se nos adelanten. And so maybe Sister Gloria gets up and she leads the prayer by using a psalm. Entonces tal vez una de las hermanas se levanta y dirige la oración con un salmo. And she has them repeat a verse of the psalm. Y les pide que repitan un verso del salmo. So using something they're familiar with. Así que se está utilizando algo con lo que la asamblea está reconocida, que comprenden, que están acostumbrados a escuchar. You're getting them to say words out loud of praise. Y a la vez están llevándolos a la alabanza por sus propios labios, en voz alta. The first night of the mission, the talk is God's love. La primera noche en la misión, la charla es sobre el amor de Dios. But since our particular mission is talking about the work of the Holy Spirit, Pero como nuestra misión particular es hablar de las obras del Espíritu Santo, we talk about how it is the Holy Spirit who leads us to experience God's love. los llevamos al conocimiento de que es el Espíritu Santo el camino para llegar a conocer el amor de Dios. We quote something like Pope John Paul II. Hablamos de Juan Pablo II, por ejemplo. He said there can be no experience of God except through the Holy Spirit. Él nos decía que no puede haber experiencia del amor de Dios excepto a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. We use a line like Romans 5, verse 5, Usamos Romanos 5:5, praying, pour out your spirit on us.
pedimos, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros. It is through the power of the Holy Spirit we come to know God's love. Es por el poder del Espíritu Santo que llegamos al conocimiento del amor de Dios. And as we conclude the night, we invite anybody who needs to pray about knowing God's love, if they would like to come up for a prayer. Al final de la noche invitamos a las personas que quieran conocer más del amor de Dios, quieran experimentar lo que se acerquen y oramos por ellos. And they're very hesitant the first night. Y están sí un poco hesitantes, un poco dudosos de acercarse la primera noche. The second night, La segunda the noche, sister who leads the prayer, la hermana que lidera la oración, she uses something like Psalm 134. ella utiliza algo como el Salmo It 134. says, lift up your hands in the sanctuary. Dice el Salmo, levanten sus manos, alcen sus brazos en el santuario. And she talks about how lifting our hands can be a way of worshiping God. Y ella habla de cómo levantar nuestros brazos es una manera de alabar al Señor. We need to teach people what we are doing and why we are doing it. Necesitamos enseñarle a las personas por qué estamos haciéndolo y qué es lo que estamos haciendo. Sometimes we plunge people into the experience, Muchas veces empujamos a las personas a las experiencias carismáticas and it's the external things that turn them off. y son precisamente esas cosas externas, las imágenes externas, como al hablar en lenguas, como los brazos arriba, la alabanza en voz alta, la que los aleja. Before we get them into the heart of the message. Y transmitimos estas imágenes exteriores, externas, antes del mensaje que queremos darles. That night we talk about repentance and accepting Jesus as Lord. Esa noche, la segunda noche, hablamos del arrepentimiento y aceptar al Señor como Dios, a Jesús como Dios y Señor. Again we talk about the Holy Spirit. Y nuevamente hablamos del Espíritu Santo. From 1 Corinthians 12. Primera de Corintios 12. No one can say Jesus is Lord except by the power of the Holy Spirit. Nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el poder del Espíritu Santo. We talk about Pentecost Hablamos de Pentecostés and how the crowd said to Peter at the first Pentecost, y cómo la multitud le dijo a Pedro en el primer Pentecostés: what do we have to do to receive this Holy Spirit? ¿qué tenemos que hacer para recibir este Espíritu Santo? And Peter said, repent, Y Pedro dijo: arrepiéntete, accept Jesus as Lord, acepta a Jesús como Señor and you will receive the Holy y Spirit. recibirás el Espíritu Santo. As we conclude that night, Cuando ya estamos cerrando la segunda noche, we lead people in a prayer dirigimos a las personas en oración to accept Jesus as Lord of their life. para aceptar a Jesús como Señor de sus vidas. That's a big step for people. Eso es un paso muy grande para las personas. So we invite anybody who's never before publicly given their life to the Lord just to stand where they are. Entonces invitamos en ese momento a las personas que nunca han entregado su corazón y su vida a Jesús como Señor, que se levanten. And we lead them in prayer. Y los llevamos a la oración y dirigimos oración sobre ellos. We say, Lord Jesus Christ, Decimos: Señor Jesucristo, I choose you as Lord, yo te escojo como Señor, Lord of everything. Señor de todo. And we go through different things in our lives. Y lleva la oración a través de diferentes instancias de sus vidas. Okay, now the third night we come. Ahora la tercera noche, The third night when we get up to lead prayer, cuando nos levantamos para liderar la oración, we teach them about spontaneous praise. les enseñamos sobre la oración espontánea. Many of our old folks, Muchos de nuestros You remember- mayores, you remember we used to say things like, Jesus have mercy on me, or Sacred Heart of Jesus, I place my trust in you. para los más viejitos, los que están acostumbrados a la iglesia, digamos, antigua, no renovada, estamos acostumbrados siempre a decir: Señor Jesucristo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. We tell them there's power in the name of Jesus. Les decimos a ellos: hay poder en el nombre de Jesús. And if you really want to open them up, Y si ustedes verdaderamente quieren abrir sus corazones, you say to them what Scripture says. ustedes les dicen a ellos lo que dice la Escritura. As we say the name of Jesus, Cuando decimos el nombre de Jesús,
Jesus says our name before the Father. El Señor Jesús dice nuestro nombre ante el Padre Celestial. And we ask them, do you want Jesus to say your name before the Father? Entonces les preguntamos, ¿ustedes quieren que Jesús diga sus nombres al Padre Celestial, lleve sus nombres al Padre Celestial? Oh, yes. Dicen todos, sí, Everybody sí, sí. says, oh, yes. Todo el mundo dice, sí, sí. And we say to them, Y nosotros les decimos a then you need ellos, to open your mouths. entonces necesitan abrir sus labios, You need to say the name of Jesus. necesitan decir el nombre de You need to Jesús, say, praise you, Jesus. necesitan decir te alabo Jesús. And before they know it, the whole church is praising God. Y antes de darse cuenta, toda la iglesia, toda la asamblea está alabando al Señor. This is the third night now. Y esa es la tercera noche. And we now talk about being baptized in the Holy Spirit. Entonces, ahora sí hablamos sobre el bautismo en el Espíritu Santo. We give our personal witness of our lives being changed as we were prayed with to be baptized in the Holy Spirit. Damos nuestro propio testimonio, nuestro testimonio de vida de cómo fuimos tocados y bautizados en el Espíritu Santo. We talk about Pentecost and the gifts of the Holy Spirit at Pentecost. Entonces hablamos sobre Pentecostés, sobre los dones del Espíritu Santo en Pentecostés. We explain the gift of tongues Les explicamos los dones, los and the gift of carismas prophecy de lenguas, de and the profecía, gift of healing. de sanación. And as we finish that night, Y cuando estamos terminando esa tercera noche, we say, does anybody want to give their life and pray for a release of the Holy Spirit? alguno de ustedes preguntamos, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Quieres recibir efusión de Espíritu Santo? We have prayed with hundreds of people that way. Hemos orado por cientos y cientos de personas de esa manera. And we've learned that sometimes you have to bring people out of their seats to make a statement. Muchas veces hemos aprendido en este caminar que tenemos que sacar a las personas de las sillas para que puedan también tener esta experiencia. And we also say, now I know there's a lot of you have been prayed with before. Y les decimos, yo sé que ustedes han sido, muchas personas han orado por ustedes And we're going antes, to pray for more of the Holy Spirit for you. pero ahora vamos a orar más, pedir más Espíritu Santo But we para say, but there's ustedes. some people here who have never been prayed with to be baptized in the Holy Spirit. Pero hay muchas personas que nunca han sido oradas para pedir Espíritu Santo para ellas. And they begin to come up. Y empiezan a acercarse de And uno we en uno. invite the other people to stand behind them. Y les pedimos a las demás personas que han tenido experiencia que detengan detrás de cada uno de ellos, And to lay their hands on them. que les impongan las manos. And we pray for Pentecost. Y pedimos un nuevo Pentecostés. We lead the prayer. Dirigimos la oración, Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, baptize me in your Holy Spirit. bautízame en tu Santo I want Espíritu. more of your Spirit, Quiero más de tu more of Espíritu, your love, más de tu more amor, of your power. más And de we tu have poder. them say it after us. Y le hacemos que repitan esto. And then we begin to pray in tongues. Y empezamos a orar en And we lenguas. tell them about yielding to the gift of Y tongues. empezamos a decirles que se dejen rendir, se dejen entregar al carisma de lenguas. We tell them you've got to open your mouth. Jesus is very gentle. Jesús es muy gentil, pero Él respeta lo que tú quieres. Entonces te pedimos que abras tus labios. He won't force your mouth open. Él no va a forzarte a ti a abrir tu boca. You have to say the name of Jesus. Tienes que invocar el nombre de Say, Jesús. Abba, Father, Decir Abba, Padre, and yield. y rendirte. And before the night is out, and Y this is antes- the third night, Y antes de que termine esa tercera noche, we have people praying spontaneously and praying in tongues. tenemos muchas nuevas personas orando en lenguas y orando espontáneamente. And the fourth night La is on healing. cuarta noche es en sanación. And we talk about inner healing. Y hablamos de sanación interior. And I think one of the most important needs in the church today is inner healing. Una de las necesidades más importantes en la iglesia nuestra es la sanación interior. I am sometimes frustrated at charismatic conferences Muchas veces me siento frustrada en congresos carismáticos, when the person with the healing ministry gets up and prays only for physical healing. cuando una persona, un servidor que tiene el don de sanación interior, solamente ora por sanación física. One of the greatest needs that people have is to pray, to be prayed with for the hurts in their hearts.
their unforgiveness. Una de las grandes necesidades que la mayoría de las personas tienen es de sanar heridas del pasado. And so after communion at the Mass, we pray for inner healing. Entonces, después de la comunión en la misa, oramos por sanación interior. And we lead them in a prayer for forgiveness. Y los llevamos a una oración de perdón. And many times you hear the hardness of hearts breaking as they weep. Y muchas veces al escuchar a estos hermanos llorar, sabemos que el Señor está rompiendo la dureza del corazón. And at the end of Mass, we invite them to go to ministry teams to be prayed with for healing. Y al final de la misa, los invitamos a que vayan a grupos, a equipos de oración, ministerios de oración, para que sean orados por sanación interior. Now, we have opened people up to the baptism in the Holy Spirit and to the charismatic gifts. Ya entonces hemos abierto a las personas al conocimiento de los dones del Espíritu Santo. What do you think would have happened, and I've seen it, if the first night we went full force into the charisms of the Holy Spirit? ¿Qué se imaginan ustedes que pudo haber pasado si en la primera noche les hubiéramos hablado enseguida de los dones del Espíritu Santo? They wouldn't come back. No volverían. But Tal little vez. by little, Pero poco a poco we bring them. los vamos atrayendo. That's one way of using the gifts in an evangelistic setting. Eso es una manera de utilizar los dones y carismas que el Señor nos ha dado como servidores en una misión de evangelización. When I give retreats to youth, Cuando yo hago retiros para jóvenes, I do very much the same thing, opening them up gradually. hago más o menos lo mismo, abrir sus corazones gradualmente, poco a poco. I think in youth ministry we have to be very careful not to focus on the extraordinary. Tenemos que tener mucho cuidado de no enfocarnos únicamente en lo extraordinario cuando trabajamos con jóvenes. We have to talk about the changed life that happens at Pentecost. Tenemos que hablarles también sobre el cambio de vida que sucede en Pentecostés. And we have to be careful we don't just get them on a spiritual high. No llevarlos necesariamente a un nivel alto de espiritualidad o un momento muy fuerte de espiritualidad. Because unless we give them solid food, it will not last. Porque si no le damos comida sólida, esto no va a durar. Father told you I was in China this summer for 3 Padre weeks. Camilo les contó que estuve en China en este verano por 3 semanas. Sister Pauline and I did retreats for sisters. Mi hermana Pauline de mi congregación y yo hicimos un retiro para hermanas, para monjitas. In China, they know very little what's been happening in the Catholic Church outside China. En China saben muy poco de lo que está sucediendo en la Iglesia Católica por fuera de la China. Now, we never mentioned to those sisters the charismatic renewal movement. Nunca les hablamos a ellas en ese retiro de la renovación carismática necesariamente. They would never have heard of it. Nunca antes habían oído hablar de la renovación carismática. We weren't going there to promote the movement. No íbamos con el fin de promover o de anunciar sobre este movimiento, esta corriente de gracia de la renovación. But we promoted life in the Holy Spirit. Pero sí promovimos la vida en el Espíritu Santo. We prayed with the sisters to be baptized in the Holy Spirit. Oramos con ellas pidiendo bautismo en el Espíritu Santo. We prayed with them for the release of the gifts. Pedimos al Señor también por la liberación, la soltura de esos carismas. The point I'm trying to make here is that we need to know the time and the place and how to use the charisms. El punto que quiero hacer aquí es que hay un tiempo y un momento y la razón de ser para utilizar los carismas. All right, now there's another kind of outreach. Ahora hay otra manera de llegar a las personas. This kind of outreach is a fully charismatic day of renewal or weekend conference. Este puede ser como el que estamos viviendo nosotros, un fin de semana, un congreso carismático, necesariamente carismático. All right, or it might be a healing mass O puede ser una misa de sanación put on by the charismatic prayer group. preparado por el grupo de oración de la renovación carismática. It's clearly charismatic. Es claramente carismático. People come knowing it's charismatic. La gente viene con el conocimiento de que es carismático. So we should be completely free to be who we are.
Entonces en ese momento podemos ser completamente libres de ser quienes somos, carismáticos. In 1981, I was asked to do a talk, the first talk I ever did outside the United States. En It was in Rome. 1981 fui invitada a hacer una charla. Mi primera charla fuera de Estados Unidos fue en Roma. And it was on stirring up the charismatic gifts of the Spirit. Y era sobre avivar los carismas del Espíritu Santo. And I was very nervous. Y yo estaba muy nerviosa. The day before, an Irish nun had gotten up. El día anterior, una monjita irlandesa se había levantado And she had a little Irish accent. y tenía un acento, leve acento irlandés con el inglés. And they kept saying, "Sister, we don't understand you." Y todo el mundo le decía, hermana, no entendemos lo que dices. Now, my mother was born in Ireland, so I understood her perfectly. Y su mamá, la mamá de la hermana Nancy, nació en Irlanda y ella comprendía todo lo que estaba diciendo la hermanita. And I thought, if they don't understand her, what are they going to do tomorrow? They'll never understand my New York accent. Y entonces ella dijo, si no la entienden a ella, ¿cómo será mañana conmigo con mi acento americano? So I prayed, Lord, give me a word. If they don't understand anything else, they get that. Señor, le pedía, dentro de mis nervios, le pedía al Señor, Señor, dame una palabra que yo pueda decir y ellos puedan comprender lo que yo estoy diciendo. And the word I got was this. Y la palabra que recibí del Señor fue esta. And it became the theme of the conference. Y se convirtió en el tema de la conferencia del Congreso. Be who you are. Sé quién eres. Be a charismatic renewal that operates with the charisms. Sé un renovado en carismático que opera los carismas del Espíritu Santo. And when we gather together as the charismatic renewal, Y cuando nosotros nos reunimos como carismáticos de la renovación carismática, we need to be careful we do not put a damper on the gifts of the Holy Spirit. tenemos que tener mucho cuidado de no abajar los carismas del Espíritu Santo. And I have seen that happen to charismatic prayer meetings. Y eso lo he visto suceder muchas veces en los grupos de oración carismáticos. I remember some time ago I went to a charismatic prayer meeting Hace un tiempo fui a un grupo de oración and there was a lot of tension in the group. y había mucha tensión en el grupo. And I've learned when there's tension in a group to ask a question. Y cuando noto tensión en el grupo, he aprendido que es bueno hacer una pregunta. Their tension was about the use of the charismatic gifts of the Holy Spirit. Y la tensión era por el uso de los dones del Espíritu Santo, de los carismas. So I asked them, is this a charismatic prayer meeting? Entonces yo les pregunto, ¿acaso no es este un grupo de oración carismático? Oh, well, they said, we're a mix. Entonces dicen, somos una mezcla. They said, oh, those two ladies, they pray in tongues, but not loud enough for anyone to hear. Entonces dicen, por lo menos esas dos señoras de allá, ellas oran en lenguas, pero no lo hacen lo suficientemente alto como para poder escucharlas. Was that still a charismatic prayer meeting? ¿Ese era un grupo carismático? Les pregunta la hermana Nancy. No. I asked them another question. Les pregunto otra cosa. What did you start out as? What was your history, beginnings? Ajá. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo inició este grupo? They said to me, oh, those two ladies started the group. Y dicen las personas, oh, esas dos señoras fueron las que iniciaron el grupo. And we prayed in tongues in the beginning. Y nosotros al comienzo orábamos en lenguas. But then we were afraid it was turning people off. Pero entonces después tuvimos miedo de que las lenguas estaban alejando a las personas. So we said, why don't we cut out that gift of tongues? ¿Por qué mejor entonces dejemos de orar en lenguas? And you know, if we cut out the gifts of the Spirit, we cut out the power that God has given us Y in the ustedes Holy saben que si Spirit. nosotros frenamos los carismas del Espíritu Santo, estamos frenando el poder del Espíritu Santo. So in our charismatic gatherings, we need to be fully charismatic. Así que en nuestras reuniones carismáticas tenemos que ser completamente carismáticos. One of the marks of a charismatic prayer meeting is the exercise of the charismatic gifts of the Holy Spirit. Una de las cosas que identifica a un grupo de oración carismático es el uso de los carismas. When we talk about the marks of a charismatic prayer meeting or a charismatic community, Cuando hablamos sobre estos signos de ser carismáticos en un grupo de oración, one, praise. una es la alabanza.
2, reading the Word of God. 2, la lectura de la palabra del Señor. 3, the charismatic gifts of the Holy Spirit. 3, los carismas del Espíritu Santo. 4, growing together as brothers and sisters. 4, crecer juntos, unidos como hermanos y hermanas. And 5, mission and ministry. Y 5, misión y ministerio. I'm going to say more about the last tomorrow. Voy a hablar un poquito más sobre las últimas mañana. Now we need to be fully charismatic. Necesitamos ser completamente carismáticos. But the leaders need to have the charismatic gift of discernment. Pero ante todo, los líderes deben tener el carisma del discernimiento. Because one of the things that will turn off, porque una de las cosas que alejará a las and personas should turn off, y debería hacerlo, is the misuse of the charismatic gifts of the Holy Spirit. es el uso y el abuso de los carismas del Espíritu Santo, de los dones. Do you know that up to the 4th century, the use of the charisms was very ordinary? ¿Ustedes sabían que They were up to the 4th century hasta AD. hasta el cuarto siglo los carismas eran normales? But then they began to be extraordinary. Y después se volvieron ordinarios. People didn't expect them when they were baptized or confirmed. Las personas no lo esperaban cuando eran bautizados o confirmados. But you know, there's one gift that we never lost in the Catholic Church. Pero hay un don, carisma que nunca fue utilizado, And that is the gift of healing. y fue el de sanación. We've never lost it. Perdón, nunca se ha perdido el de sanación. But we made it only for extraordinary places like Lourdes and Guadalupe. Pero lo utilizábamos solamente en los lugares extraordinarios como Guadalupe o Louvre. Or when we were praying to a holy person for their canonization. O estábamos orando por una persona en su canonización. And the charismatic renewal restored the expectancy of healing happening when we pray with one another. Y esto hizo la renovación carismática, abrir nuevamente la expectativa sobre la sanación cuando orábamos por una persona. But there is a danger again. Pero ahí hay un riesgo y un peligro también. First of all, there's a danger of our thinking every manifestation is the Holy Spirit. Existe el peligro, el riesgo de creer que cada manifestación es del Espíritu Santo. Now, leaders, are you listening? Ahora, líderes, les pregunto a ustedes, ¿están escuchando? If you want Si ustedes quieren your prayer group and your community que su grupo de oración y su to comunidad continúe and to continue in the Spirit, y que continúe en el Espíritu, you need to have the courage to exercise the gift of discernment. tienen que tener el coraje, el valor de ejercitar el carisma del discernimiento. When the gifts are being misused. Cuando los dones están siendo mal utilizados. Let me give you some examples of the misuse of the gifts. Permítanme darles algunos ejemplos del abuso o del mal uso de los carismas. Some years ago, at a charismatic conference, Hace unos años, en un congreso de la renovación, the phenomena of resting in the Spirit had just begun. el fenómeno de descanso en el Espíritu estaba iniciándose. And do you know that we did not have that in the very beginning? Y ustedes I go sa- back to the beginning. Y ustedes saben que al comienzo no teníamos descanso en el Espíritu. The first 10, 15 years, Los that 10 was, los we 10 never o saw 15 it. primeros años no era así. All right, this was the beginning of Entonces, some authentic manifestations of resting in the Spirit. estos eran los comienzos de unas manifestaciones auténticas en el descanso en el Espíritu. But that can be misused. Y eso puede ser mal utilizado. The closing mass starts and we're singing and praising God in tongues. La hermana Nancy está hablando de un testimonio, de una experiencia que ella tuvo en una misa, en la misa de clausura de este congreso, y estaban alabando al Señor al final. And a man goes out in the aisle. Y hay un hombre que se cae al suelo. And it's so new, they bring the stretcher up to pick him up. Y está tan nuevo esta manifestación del Espíritu que han traído una camilla para meterlo en la camilla y llevárselo. And he jumps up and he sits in his seat. Y entonces él se levanta de un salto y se sienta en su silla. Right, the mass goes on and the priest gets up and is preaching the word of God. Y la misa continúa y empieza a predicar la palabra. And down he goes in the aisle again. Y otra vez el Señor va al suelo. And everybody around him is praying and they're
making noise and they're casting out demons and nobody can hear the homily. Y todo el mundo se acerca y empiezan a liberar espíritus malos, y empiezan a imponerle las manos, y empiezan a orar por él. Y pasa todo este show y nadie está escuchando la predicación y la homilía del Padre. So I get up and I say, just sit down and leave them alone. Entonces yo me levanto y les digo a las personas, siéntense y déjenlo tranquilo. During the consecration of the Mass, Durante la consagración, you guessed it, out in the aisle he goes otra again. vez el Señor para el suelo. Now the people turn around to me like, what do we do? Entonces la gente se voltea donde mí y me dice, ¿qué hacemos? I went down next to him Y yo me acerqué a donde estaba él and I whispered in his ear y le dije en el oído, al oído, with authority, con autoridad, this is not of God. esto no es de Cut it Dios. out Ya, and get up. detente en esto y levántate. Does that surprise you? ¿A ustedes les sorprende eso? How did I know that was not a true manifestation of the Holy ¿Cómo Spirit? sabía yo que esa no era una manifestación verdadera del Espíritu Santo? When our attention should have been on God, Porque cuando nuestra atención debía estar en el Señor, on the Word of God, en la palabra de Dios, on the Eucharist, en la Eucaristía, where was everybody's ¿dónde attention? estaba la atención de todo el mundo? On the man on En the el floor. hombre que estaba en el suelo. A basic principle of discernment. Eso es un principio básico del discernimiento. What is of God Lo que es de Dios does not take away no te aleja from what is of God. de lo que es de Dios. And certainly, preaching the Word of God Y ciertamente predicar la palabra de Dios is of God. es de Dios. The celebration of the Eucharist La is celebración de la Eucaristía es de Dios. of God. And that man was taking our attention away from that. Y ese hombre estaba tomando nuestra atención de lo que era de Dios. It's very interesting because you know what happened? Es muy interesante porque ustedes saben qué sucedió. He got up and left. Se levantó y se fue. You think we were dealing with another spirit there? ¿Ustedes creen que estábamos tal vez con otro espíritu ahí? And leaders, I have had so many experiences of leaders not taking authority over something like He that. tenido muchas experiencias de líderes que no toman autoridad sobre situaciones como estas. Let me give you another example. Permítanme darles otro ejemplo. It was at an international conference in Rome, Era en una conferencia, un congreso internacional en Roma, and in comes the bishops and the cardinal. toda and la procesión inicial, el monseñor, el obispo, el cardenal, todos. it was the mass of welcoming our liaisons with the Vatican. Era una misa de unión con el Vaticano. And after the opening prayer, this time a woman goes out in the aisle. Y después de la oración inicial, una mujer va para ir para el hall, para el camino. Now, el suelo. one of the things I learned about leadership that day Una de las cosas que yo aprendí sobre liderazgo ese día was where were the leaders, the International Council and the Charismatic Renewal sitting? They were sitting in the first two rows on each side. todos los miembros del ICRIS, del Consejo Internacional de la Renovación, estaban sentados en las dos primeras filas. They didn't even see this. Ellos no se dieron cuenta de esto, But the bishops on the altar saw it, pero el obispo que estaba en el altar sí lo vio. so I did the same thing. Entonces yo hice exactamente lo mismo. Little challenge though. She didn't speak English. Fue un reto porque esa señora que estaba en el suelo no hablaba inglés And I didn't speak her y language. yo no hablaba su idioma. So I looked at her badge and I looked at somebody else and I said, Entonces yo me di cuenta de alguien que tenía un anuncio sobre como servidor, entonces lo llamé a que say to viniera. her, this is not of God. Cut Dile it a up. ella que esto no es de Dios. And she didn't. Y ella no hizo nada. Now there are a couple of people looking at me and I look at two men and I go, Entonces, como ella no actuó, yo vi otras dos personas, los llamé y les dije que vinieran. and they take her one elbow on each side and pick her up and sit her in her seat. Y cada una la tomó de los brazos y la llevó y la sentó. The National Service Committee of that country were there. El Consejo Nacional de ese país estaba ahí And they said to me, oh sister, we were so glad that you did that. y me dijeron, hermana, estamos muy alegres de que tú hayas hecho eso. The day before, apparently, she had been there throughout the whole Mass.
Aparentemente la señora había estado la misa anterior todo el tiempo tirada en el suelo. And at communion, people were stepping over her. Y las personas caminaban por encima de ella para ir a tomar la comunión. If we want this mission of bringing the Holy Spirit into the church Si nosotros queremos llevar esta misión de traer el Espíritu Santo a la iglesia, to continue, queremos que esto continúe, then we need to take our responsibility as leaders. necesitamos tomar responsabilidad como líderes que somos y actuar sobre esto con autoridad cristiana. Sometimes it's just a matter of teaching people. Muchas veces es solo enseñarle a las personas, formarlas. Another conference I was at, En otro congreso que estuve, and it was one of our ethnic groups, the Filipinos, and they're wonderful, wonderful people with praise. era con los filipinos, personas muy lindas de mucha alabanza. And as we were praising God, the praise was beautiful. Y a medida que alabábamos al Señor, la alabanza fue hermosísima. And we went up, into that moment where you feel like you're in the Holy of Holies. And it was just a beautiful moment of praise. Fue un momento hermosísimo de alabanza. And then Y después crash, 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 crash. se caía uno, se caía otro, se caía otro, se caía otro. They were all falling down. Todos Or some of estaban them were falling cayendo, algunos estaban cayendo. down. And of course, what happened to the praise that we were just being lifted up into? ¿Y qué pasó con la alabanza que apenas estábamos iniciando? Finished. Se acabó. I talked, and some of them were the leaders. Y algunos de los que se cayeron también I eran talked to them líderes. afterwards and I said, what was that about? Y hablé con ellos al final y les pregunté qué fue And lo que pasó. they said, oh, sister, we felt such an experience of the presence of God. We thought we had to go down. Le dijeron a la hermana, sentimos que tuvimos una experiencia tan fuerte de Dios que sentimos la necesidad de dejarnos caer. Do we have to go down every time we experience the presence of God? ¿Acaso les pregunto a ustedes, tenemos que dejarnos caer cada vez que tenemos una experiencia de Dios, de la presencia de Dios? We need to learn to draw people into praise and into worship. Necesitamos poder llevar a las personas a la alabanza, a la oración, a la alabanza. Do you know there's a difference between praise and worship? ¿Saben ustedes que hay una diferencia entre Praise and worship. For us it's the same thing. Well, there it isn't. We sometimes use it as the same too, but it isn't. Okay. Ella habla de dos palabras, praise y worship. No sé exactamente cuál es la diferencia entre, para nosotros es alabanza, las dos cosas. Gloria y alabanza. Glorify and sí, de pronto adorar y lo que es la alabanza como tal. Now we have different words for it in English, En inglés tenemos muchas palabras para esto, but many diferentes. people think it's the same thing. Y muchas personas creen que es lo mismo. But if you read the original scriptures in their language, it's not the same thing. Pero si leen las escrituras originales en sus idiomas, no es lo mismo. You have the story of, who was it, Joshua, who led the army around the walls. Tenemos la historia de Josué que lideró al ejército. That's praise. Eso es alabanza. And then when the walls fall down, Y cuando los muros se caen de Jericó, you go deeper into the temple. That's worship. ya entran más profundamente al templo. Eso es. But sometimes our praise is never going deeper. Pero muchas veces nuestra alabanza no llega lo suficientemente profundo. We need to discern the gifts. Necesitamos discernir los carismas. Sometimes I've had the experience of people screaming out during the healing prayer. Algunas veces he tenido la experiencia de personas durante una oración gritan. And again, some people think, oh, they're being delivered. En ese momento muchas personas creen, oh, está recibiendo algo especial. If that's the case, then we should take them out and minister to them, because deliverance is an intense ministry. Si ese es el caso, que está recibiendo una liberación, debemos sacarla un equipo del ministerio de liberación, sacarla y llevarla a trabajar ese momento. And sometimes it's somebody with an emotional problem Y who's puede looking ser for alguien que attention. tenga un problema emocional, sencillamente. And they find out when they scream out, people come to them. Y ellos se han dado cuenta que cuando ellos gritan, las personas llegan a donde ellos reciben atención. Another point that makes me think of it as I stand here.
Otra cosa que se me viene a la mente en este momento mientras estoy aquí con ustedes. How many of you lead worship at conferences or lead the prayer meeting? ¿Cuántos de ustedes son líderes de alabanza, dirigen alabanza en sus grupos de oración? One of the things I learned Una de las cosas que he aprendido is never leave the microphone unattended. nunca dejar solo el micrófono. At a conference, for instance, En un congreso, por ejemplo, because the evil one porque el enemigo will come in and take over entrará y tomará control. if there is a sense there's no one in authority here. Si siente que no hay alguien que está liderando, que está teniendo autoridad sobre ese encuentro. Understand? ¿Comprenden? Do you know what I'm talking about? ¿Saben ustedes a qué me refiero cuando digo esto? Yeah? Is this helpful? ¿Ustedes están recibiendo ayuda de lo que yo les estoy diciendo? See. Okay. I'd like to do a little bit more about discernment. Quiero hablarles un poquitico más sobre discernimiento. Okay? ¿Ok? All right. Why don't you sit then? Ok, que se sienten. Now you all paid strict attention Ahora pongan mucha atención, por favor. when I said leaders, are you paying attention? Cuando yo digo líderes, ¿están poniendo atención? We need to pray, you need to pray for the gift of discernment. Necesitan orar para pedir discernimiento. So let's talk about what discernment is. Vamos a hablar un poquito entonces sobre lo que es discernimiento. I find people use the word for a lot of things that are not discernment at all. Me he dado cuenta que utilizan esta palabra, pero no necesariamente están haciendo discernimiento. Now, there's the word prudence. Hay la palabra prudencia. That means you know enough not to step in front of an oncoming bus. Prudencia, ser prudente quiere decir que tú sabes que no debes pararte enfrente de una calle cuando va a venir un bus. Now, most people don't say that's discernment. Eso pues en realidad no es discernimiento, So you have prudence. es prudencia. It's choosing what's good for you. Es escoger lo que es bueno para ti. Then there's conscience. Después viene la conciencia. Conscience is choosing between a moral good and a moral evil. Conciencia es escoger entre algo bueno o algo malo a nivel moral. Moralmente bueno o moralmente malo. For instance, one of the commandments says, "Thou shalt not steal." Por ejemplo, uno de los mandamientos dice no debes robar. So do you need discernment to decide whether you should take the man next Entonces door's se van? necesitará discernimiento para robar o no robar si saben que eso no está bien. No, It's a question of conscience. es una pregunta de conciencia. What is discernment? Entonces, ¿qué es discernimiento? It's choosing between two or more good things. Es escoger entre dos o tres o más cosas buenas. And the question Y is, la pregunta es, which good thing is what God wants me to do? ¿cuál de estas cosas buenas es lo que Dios quiere que yo haga o quiere para mí? We all need discernment for our lives. Todos necesitamos discernimiento para nuestras vidas. Those young people here who haven't chosen their life's vocation, you need discernment. Aquellos jóvenes que de pronto están aquí, que no han escogido cuál vocación van a seguir en sus vidas, necesitan discernimiento. And still more, there is a charismatic gift of discernment. Y además hay un carisma de discernimiento. Discernment has to do with choosing what's good for my life. Dice, el discernimiento es saber qué es lo que es bueno para mí. The charismatic gift of discernment has to do with choosing what is of the Spirit in a group of people that you have Y responsibility el carisma de discernimiento es saber lo que es bueno para un grupo que tú estás liderando, para un grupo de oración que tú estás liderando. for. I'm going to just say a word about some of the attitudes that open us up to discernment. Quiero hablarles sobre algunas de las actitudes que nos abren al discernimiento. We need to have a heart knowledge of God. Necesitamos tener un conocimiento de corazón de Dios. Unless we know God, we don't think He's going to speak to us. A menos que conozcamos al Señor, no sabemos cuando Él nos habla. We need to have a head knowledge of God. Tenemos que tener un conocimiento mental de Dios, lógico de Dios We también. need to know how God speaks to us. Tenemos que saber cómo nos habla Dios. We need to have a hunger to conform to the will of God.
Necesitamos tener también hambre de hacer la voluntad de Dios. We need to want to do what God wants us to do. Necesitamos querer hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Because if we don't, it's like a tug of war. Porque si no va a ser una guerra. God is pulling in one direction and we're pulling in the other. Dios jala por un lado y nosotros jalamos para el otro lado. And it's very hard to know what God wants us to do if we have our minds set. Y es muy difícil poder hacer la voluntad de Dios si nuestras mentes están enfrascadas en hacer otra On cosa, what we want to do. en lo que nosotros queremos hacer. And another attitude is Otra actitud a sense of the presence of God. es ese sentir de la presencia de Dios. Let me give you an example from my life of when I did not have the spirit of recollection or presence of God. Quiero hablarles un poquitico sobre una experiencia que tuve cuando yo no tenía ese sentir de la presencia de Dios en mi vida. My family lives south of New York. Mi familia vive al sur de Nueva York. Actually, I have a niece who lives in Columbia, Maryland. Tengo una sobrina que vive en Columbia, Maryland, en Estados Unidos. And a sister in my house, Sister Pauline, her family lives north of New York. Y una hermana de mi comunidad, su familia vive al norte de Nueva York. So one Christmas morning, Así que una mañana de Navidad, she was going to drop me at the 9:30 train. ella me iba a dejar South. a las 9:30 de la mañana para tomar el tren de las 9:30 de la mañana. And she would continue with the car going north. Y ella iba a seguir hacia donde vive su familia. Well, when we went to get the car out, it was blocked in by the 9 o'clock mass. Cuando iban a sacar el carro para irse, iba a llevarla al tren, estaba bloqueada la salida del carro porque estaba la misa de las 9:30 de la mañana, que estaba cerca de donde ellas tenían el carro parqueado, y estaba bloqueado el carro. And we ran around trying to get it out. Y tratamos de hacer de todo para poderlo sacar. We went into the lecture to see if he could announce anybody to move their car. Fuimos hasta donde la persona que lidera la misa, la persona que hace los anuncios, para que anunciara si podían sacar el carro, para poder sacar el carro. Finally, when everything else failed, Cuando todo falló, I said, well, I guess I'll have to take the next train. entonces yo le dije a ella, bueno, creo que deberé tomar el siguiente tren. And when I looked at the train schedule, Y cuando yo vi el itinerario de los trenes, I realized the train was not 9:30, it had been 8:30. me di cuenta que el tren no era a las 9:30, sino que había sido ya a las 8:30 que había salido. And if she had dropped me at the train, I would have been standing in the cold for 3 hours waiting for the next train. Y si ella me hubiera dejado en ese momento a mí allá, hubiera tenido que esperar en el frío del invierno 3 horas ahí parada sola esperando que pasara el siguiente tren. I learned from that when things are going differently than we expect, Me di cuenta en ese momento que cuando las cosas no salen necesariamente como nosotros esperamos, to stop and say, God, do you have another plan for me today? cuán importante es detenernos y preguntarle al Señor, Señor, ¿tú tienes otro plan para mí? Are you with me? ¿Están conmigo? Okay. Now, how does God speak? Ahora, ¿cómo nos habla Dios? I'm going to say these and then stay with the last one. Voy a decirles varias, pero me voy a quedar en la última. He speaks through His Word, the Word of God. Nos habla a través de la palabra, He speaks through the teachings of the church. de las enseñanzas de la iglesia, And He speaks through our vocations. y nos habla también a través de nuestra vocación, And He speaks through inspirations. y nos habla a través de inspiraciones. It's that inner movement in our hearts. Ese movimiento interior de nuestros corazones. That's what an inspiration is. Eso es una inspiración. And where discernment comes in ¿Y cómo llega el discernimiento ahí? is knowing, is that inner movement in our heart a genuine inspiration from the Holy Spirit? Nos hace cuestionar el discernimiento si lo que estamos experimentando en ese momento viene del Espíritu Santo, Or is it from fiel, ourselves? o es de nosotros, Or the evil one? o del enemigo. Those inspirations need to be discerned. Esas inspiraciones tienen que llevarse al discernimiento. And we discern them by the other ways God speaks to ¿Y us. cómo hacemos discernimiento? Utilizando las otras maneras como Dios nos habla. A genuine inspiration never contradicts the Word of God. Una inspiración genuina nunca va a contradecir la palabra de Dios. Amen? Amén. It's not a genuine word if somebody says
to you, I have a word that you should get that man's van for your ministry. No es genuina una palabra que alguien te dé a ti si te está diciendo, yo recibí una palabra de que tú debes ir a robarte esa camioneta de ese hombre que está allá. It's not a genuine inspiration if it contradicts the teachings of the church. No es una inspiración genuina si contradice las enseñanzas de la iglesia. When someone says, well, I don't think God really cares whether you go to Mass on Sunday as long as you go some other day of the week. Si alguien te dice a ti, yo no creo que a Dios le importe que tú no vayas a misa los domingos, si de todos modos vas a ir durante la semana. Is that a genuine inspiration? ¿Eso puede ser una inspiración genuina? No, it contradicts the teaching of the church. Porque contradice las enseñanzas de la iglesia. Okay, now the inspiration is this woman has just met God. Okay, una inspiración. Esta mujer acaba de conocer a Dios. And she's married. Y es casada. And she has children. Y tiene hijos. And she thinks she hears God to say to her, y ella siente que Dios le está hablando y le está diciendo, I want you to leave your husband and your children and go to a monastery. Quiero que dejes a tu esposo y a tus hijos y te vayas a un convento. Is that a genuine inspiration? ¿Eso puede ser una inspiración genuina? She may want to do that. Ella puede que quiera hacerlo. But is it a genuine inspiration? ¿Pero es de Dios? No, it contradicts her primary vocation in life, which is as a wife and mother. Contradice su vocación primera, que es la de ser esposa y madre. Okay, inspirations. Inspiraciones, entonces. They come in different ways. Vienen de muchas maneras las inspiraciones. Sometimes they're just ordinary inclinations of the heart. Algunas veces son inclinaciones del corazón. This morning, a friend called Katina. Esta mañana una amiga me llamó a mí. She said, when I was praying this morning, I thought of you and I thought I would call you. Esta mañana estaba orando y empecé a orar por ti y dije, voy a llamarla. And Katina was very happy. Y yo me puse muy feliz. It bore fruit. Me dio frutos, ciertamente, la But llamada. there are also extraordinary inspirations. Pero también hay inspiraciones extraordinarias. Or sometimes people will say charismatic inspirations. Algunas personas las podrán llamar también inspiraciones carismáticas. For instance, por ejemplo, prophecy, profecías, dreams, sueños, visions, visiones. God can use those things. Dios puede utilizar estos caminos. You see it in Scripture. Lo ven en las Escrituras. Charismatic inspirations are often used when God can't get through to us any other way. Las inspiraciones carismáticas vienen a nosotros cuando Dios no puede llegar o alcanzarnos de ninguna otra forma. And it's sometimes not a sign that the person with those things is holier than you are. Pero eso no significa que las personas que reciben esas inspiraciones sean más santos que tú. I've heard people say things like that. Well, you know, sister, I'm not as holy as she is. I don't get those dreams and visions. Y ella ha escuchado decir, hermana, en verdad es que yo no soy tan santa como esa persona que recibe sueños y visiones. Sometimes, in fact, muchas veces, de hecho, it's the opposite. Es lo opuesto. It's the person who's resisting God. Es una persona que de pronto está resistiendo las inspiraciones de Dios. He has to hit him on the head with a dream or a vision or something extraordinary. Y entonces el Señor tiene que golpearles la cabeza con un sueño o una visión para que en verdad abran los ojos y escuchen lo que él está queriendo In the decir. Acts of the Apostles, en los Hechos de los Apóstoles, Peter thought that the word of God was just for the Jews. Pedro pensaba que la palabra de Dios solo era para los judíos. So you remember he falls asleep and he has a dream. Y se acuerdan ustedes que él se queda dormido y tiene un sueño. And he sees a sheet coming down with all these animals, some of which the Jews said were unclean. Sí, y entonces empezó a ver todos estos animales que los judíos decían que eran sucios, que eran puercos. And he wakes up to a knock at the door. Y se despierta con el golpe en la puerta. And it's a servant of a Gentile who says, "Come to my master's Era un servidor house." de un gentil que le dice, ven a la casa de mi maestro. Now the Jews call the Gentiles unclean. Los judíos llamaban a los gentiles sucios. So Peter gets it finally. Entonces a Pedro se le abre la mente. And he realizes that
Jesus and the Holy Spirit are not just for the Jews, they're for everyone. Y se da cuenta que Jesús y el Espíritu Santo no es solamente para los judíos, es para todos. These inspirations need to be tested. Estas inspiraciones deben ser probadas. And they need to be tested along with the other ways God speaks to us. Tienen que ser probadas y confirmadas con las otras maneras como el Señor nos habla. But let's say the inspiration doesn't contradict the Word of God. Pero digamos entonces que la inspiración que recibe no contradice la palabra de It Dios, doesn't contradict the teaching of the church. no contradice las enseñanzas de la iglesia, It doesn't contradict your vocation. no contradice tu vocación, But the question is still there. pero la pregunta sigue ahí. Is that inspiration God's Spirit ¿Es or en is it verdad me? esta inspiración de Dios o soy yo? We need to learn to use the fruits of the Holy Spirit. Necesitamos también utilizar los frutos del Espíritu Santo. What is of the Spirit brings peace. Lo que es del Espíritu trae paz. Where there is peace, Donde hay paz, even if it's a difficult thing to do, aunque sea algo muy difícil de realizar, it's a good es sign una buena señal the Holy Spirit is there. de que el Espíritu Santo está ahí presente. Or joy. O gozo. Joy, they say, is the infallible sign of the presence of God. Dicen que el gozo es la señal, el signo infalible de la presencia de Dios. We need to see them as indications that we're in the Word of God. Necesitamos verlos como una indicación de que estamos dentro de la voluntad de Dios. Or when we're discerning a prophetic word in the community, O cuando se está haciendo discernimiento sobre una palabra de profecía sobre una comunidad. it's the same thing. Es la misma cosa. That word leaves me unpeaceful. Esa palabra de pronto me deja inquieta, me deja sin paz. Pay attention to that. Pongan atención a eso. It's God getting your attention to say, there's something out of order here. De pronto en ese momento Dios te está diciendo aquí hay algo que no está bien. Now you may have to check it with another one of the leaders. Entonces de pronto puedes acercarte donde otro líder y decir, ¿cómo viste tú esto? How did you feel when she had that word? ¿Cómo te sentiste tú cuando esa persona recibió esa palabra? It made me very uncomfortable. You talk together. Y hablan, comparten eso y de pronto te dice, a mí me hizo sentir incómoda. We can use that in our personal life and our ministry of discerning prophecy. Or any. Podemos utilizar eso en nuestra vida como ministros para poder hacer discernimiento sobre una profecía. We can use the Word of God to help us see, is this for us or not for us? Podemos utilizarla también, la palabra de Dios, para saber si esto es para nosotros o no es para nosotros. However, Sin embargo, we have to avoid what I call charismatic thumbs. necesitamos evitar lo que yo llamo, dice la hermana Nancy, los pulgares carismáticos. God, what do you want me to do? Señor, ¿qué quieres que haga? Open the Bible. Entonces, abro la Biblia. God, what do you want me to do? Señor, ¿qué quieres que haga? Open the Bible. O abro la Biblia. God can speak to us El when Señor nos that habla. happens. But we can also turn us in the wrong Pero direction. también nos puede llevar a una dirección errada. Let me por give un you an camino example. errado. When Quiero we, darles were un look- ejemplo. Sorry, sister. when we were looking for where to take our house of prayer, Cuando estábamos buscando un lugar para hacer nuestra casa de oración, I opened to a reading about Peter being on the roof terrace praying. recibí una palabra, abrí y encontré la palabra de Pedro rezando, orando en el techo de una casa. And there was actually a convent on the roof of a school that was available. Y en realidad había un lugar de un colegio que estaba disponible, But to get up to it, you had to go on an elevator that was locked. It was like going up to this prison. Okay. I need to read that again because I didn't get it. It was hard to get to it, this Okay. convent on the top. Para poder llegar a ese lugar era muy difícil. Tenían que pasar por una cantidad de obstáculos para poder llegar allá. And another thing we can use is community discernment. Para eso también necesitamos entonces discernimiento comunitario. The sisters who were looking to us to start this house of prayer said, if you go to the roof terrace to pray, you'll be there alone. Las hermanas le decían a ella, si tú vas a ir a hacer eso, a orar allá, a buscar ese lugar para el grupo de oración, te vas a quedar sola porque ninguno de nosotros vamos a ir contigo. We need to listen. We need to listen to the community. Necesitamos escuchar a la comunidad. And we need
to be open to the extraordinary word. Y necesitamos también estar abiertos a la palabra, una palabra extraordinaria, The prophecy. la profecía. But be careful. Pero tengan cuidado. Be careful of personal prophecy. Tengan cuidado de aquellas profecías personales. Personal prophecy is when someone says to us, Una profecía personal es cuando alguien me dice a mí, or you might be inclined as a leader to say it to someone else, o de pronto tú como líder sientes la necesidad de decírselo a otra a persona. word that gives us a direction for our life. Una palabra que te da dirección a tu vida. It's got to go with the other ways God speaks to us. Tiene que estar de acuerdo con las otras maneras como Dios nos habla a nosotros. And I've had the experience of charismatic leaders Yo he tenido la experiencia de líderes carismáticos giving people words of knowledge. dándole a las personas palabra de conocimiento. Give you an example. Les voy a dar un ejemplo. I was at a conference and afterwards people came up to me and they told me about the previous conference. Después de un congreso, personas se acercaron a mí y me hablaron sobre el congreso anterior. They said a priest who had been a speaker, an American speaker, Le hablaron de un sacerdote americano que estaba predicando. he looked down to the assembly and he said to a young man, "You have a call to be a priest." Y ese sacerdote en esa oportunidad viendo a la gente, señaló a un joven y le dijo, tú tienes el llamado para sacerdocio. He didn't know the boy. Él no conocía al joven. The poor guy was engaged to be married. El joven estaba ya comprometido en matrimonio. It upset him. Lo angustió. You can imagine it upset his fiancée. Se imaginan lo que dijo la It novia. upset both of their families. Las dos familias estaban He had totalmente, no inclination to be a priest. no tenía ninguna inclinación a ser sacerdote. That was a misuse Eso fue un abuso, of the word of un mal knowledge. uso de la palabra. And they said to me, "Oh, but sister, Father so-and-so said it." Pero la gente me decía, pero hermana, pero si ese padre tal y tal dijo eso. Even father can make a mistake and misuse a gift. Aún el padre puede cometer un error en el uso de un carisma. Discern everything. Hay que discernirlo todo. Unless the word goes with the other ways God is speaking to you, A menos de que esa palabra de profecía vaya de acuerdo a todas las demás maneras como Dios nos habla, don't be foolish enough to take a word out of context. no vayan a ser tontos y tomar la palabra fuera de contexto. And don't do that to other people. Y no hagan eso a otras personas. Well, discernment is discernment. The gift of knowledge is a gift for understanding the word of God. El conocimiento es un carisma para comprender la palabra de Dios. It doesn't have to do with making choices for yourself or anyone else. No se trata de saber escoger lo que es bueno para ti o para otra persona. Es comprender la palabra The de gift of Dios. discernment has to do with either making the ordinary everyday decision Es tomar decisiones en la vida ordinaria or the big decisions o of las our life. decisiones grandes In our charismatic communities, en nuestras comunidades it carismáticas. has to do with knowing, Se trata de saber is the manifestation of the Spirit in the group? si las manifestaciones del Espíritu en el grupo Is it the Spirit? son de Dios, son del Espíritu Santo, Is it the person's emotional es de la need? persona Is it the emocional evil one coming o in? es el enemigo queriendo entrar. That's discernment. Eso es That's the discernimiento. charismatic gift of discernment, in fact. El carisma del discernimiento. The spiritual gifts of wisdom, understanding, piety, fortitude, knowledge, and fear of the Lord, those are gifts for our personal relationship Los with God. dones como este son para nuestra edificación personal, sabiduría, piedad, etc. Do you understand the first thing that I was saying? Ustedes comprendieron la primera cosa que yo dije In terms of knowing the en difference cuanto a saber la diferencia, reconocer la diferencia, between this is an evangelistic outreach en el que esto es una salida a la evangelización, where we move gently into the Spirit and the gifts of the Spirit. como poco a poco vamos entrando en el Espíritu del Señor y en los dones, en los carismas del Espíritu. The parish mission example. Por eso hablaba ella de la parroquia, la misión en parroquia. And on the other hand, the clearly charismatic day of renewal or prayer meeting Y or por el otro conference, lado ya una reunión carismática completamente, where we let it all go.
donde dejamos que todo fluya. Well, that's exactly when you use those criteria. Para eso son esos criterios que ella acaba de decir. Okay, you've determined it doesn't contradict the word of God, the vocation, No the teaching of the church. contradice la palabra de Dios, la vocación, las enseñanzas de la But iglesia, is it what God wants for me? sino que es lo que Dios quiere para mí. Does it produce peace ¿Me da paz when I think of it? cuando pienso en eso? Or does it produce a lack of peace when I resist it? ¿O me produce una ausencia de paz cuando lo resisto? Does it produce joy? ¿Me produce gozo? Does it produce love? ¿Produce amor? Now, the fruit of love is very important. Por eso es tan importante ver los frutos. When you feel inclined to correct someone, Cuando tú sientes la inclinación de llamar la atención o de corregir a alguien, I'm the head of a community. dice ella, yo soy la cabeza de mi comunidad. And I know when somebody makes me so mad, Yo sé que cuando alguien me enoja you muchísimo, know, when they do that thing again and again and cuando again. hacen eso y repetitivamente vuelve y hacen lo mismo, vuelve y hacen lo mismo. Now, I know when I feel that way, Yo sé que cuando yo me siento así, that's not the time for me to say it to the individual. ese no es el momento para yo dirigirme a ese hermano. So check the love factor. Entonces es importante ver el amor. So you take it with that, you put it next to the Word of God. When I was discerning, should I go to the house of prayer? Okay, ella dice que cuando sintamos eso, vayan a la palabra. You were saying? I was a teacher, Ella era una profesora and a priest said, I think God wants you to come to the house of prayer next year. y el sacerdote dijo, yo creo que el Señor quiere que tú vayas a la casa de oración el próximo año. And number one, I thought I'd never get permission to do that, and I wasn't sure I wanted to. Ella estaba pensando, bueno, yo no creo que me den permiso para irme para la casa de oración en And ese so I momento. opened the Bible Entonces abrí la Biblia to a verse in 2 Corinthians 8. Continue next year what you began this year. La palabra me habló en 2 de Corintios, capítulo 8. Continúa lo que has empezado este año, continúalo el año entrante. I had started going to the house of prayer, so I put that Bible down. Entonces puse la Biblia ahí, I picked another one up, cogí otra Biblia and I opened to it. y la abrí también. Continue next year what you began this year. Continúa el año entrante lo que iniciaste este año. Now, God was using that to Ahora, push me, el Señor estaba utilizando eso para but I empujarme, still didn't want it. pero como yo no quería, So I said, I know. entonces yo dije, bueno, ya I will sé. go to the Mother General of my congregation. Iré a donde mi superiora I'll tell her my experience of being baptized in the Spirit. y le diré mi historia de mi bautismo en el Espíritu Santo And I'll tell her this priest thinks I should leave teaching and go to the house of prayer. y le diré que este sacerdote me dice que me vaya a la casa de oración y que deje mi And trabajo the como reading I profesora. opened to. And the reading I opened to. Y también le contaré de lo que el Señor me habló en las palabras. And she listened. Y ella me escuchó. And I fully expected her to say, Y yo totalmente pensaba que ella me iba a decir, no way. no, para nada, no te vayas a ir. You're only 8 years teaching. Tú apenas llevas 8 años en la I'm going to let you docencia. leave the classroom and go to some house of prayer I don't know anything about. ¿Tú crees que yo voy a dejar que tú te vayas a una casa de oración que yo ni siquiera sé qué es? And when I finished Y talking, después de que yo terminé de hablar, she looked at me and she said, ella se quedó mirándome y me dijo, yes, I think that's what God wants you to sí, do. eso es lo que yo creo que Dios quiere hacer contigo. So I had the community discernment. Entonces me ayudaron en mi It was comunidad a all the discernir. things coming together. Es la unión de todas estas cosas la que hacen cómo reconocer la That, voluntad by de the Dios. way, was 38 years ago. Y eso fue hace 38 años. And all these years, I have been involved in the house of prayer Y todos estos años he sido parte de esa and casa de doing oración parish missions. y haciendo misiones parroquiales. And by the grace and push of the Holy Spirit, Y por la gracia del Espíritu Santo, I've been to 58 countries he estado around en the world. 58 países alrededor del mundo. God is persistent. El Señor es persistente. When He wants us to do something, Cuando Él quiere que hagamos algo, He doesn't give up. Él no se cansa de hacerlo.